Mis queridos amigos y amigas del Grupo Radial ECA, les saluda el Padre Edgar del Cid, junto con mis hermanos sacerdotes, el Padre Toribio Pineda, el Padre Rigoberto Pérez, el Padre Víctor Manuel Ruano, y con la asistencia del periodista Ben Kei Chin, entramos a sus hogares todos los días para reflexionar distintos aspectos sobre la comunidad, sobre nuestro país, sobre la Iglesia. En este día yo quisiera retomar la carta apostólica del Papa León XIV, diseñar nuevos mapas de esperanza. ¿Y de qué se trata esta carta? Pues déjenme contarles que se realizó el pasado martes 28 de octubre una actividad en Roma con motivo del jubileo de la educación. Y en ese marco de fiesta, de gracia, el Papa León quiso presentar esta carta, diseñar nuevos mapas de esperanza para celebrar el 60 aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis. En esa carta el Santo Padre nos invita a todos a colocar en el centro de la educación a la persona. Además nos recuerda el Papa que con ese texto Gravissimum Educationis, el Concilio Vaticano II recordó a la Iglesia que la educación no es una actividad accesoria, sino que constituye la trama misma de la evangelización. Es la forma concreta en que el Evangelio se convierte en gesto educativo, relación, cultura. La publicación de la Carta Apostólica del Santo Padre León XIV nos recuerda que las escuelas y las universidades católicas enfrentan desafíos que el Concilio Vaticano II no pudo prever: la fragmentación radical del saber, la digitalización acelerada de la enseñanza, la presión mercantilista sobre la educación superior, la crisis ecológica y la inteligencia artificial. Ante estos retos sería comprensible replegarse en la nostalgia o diluirse en el pragmatismo, dice el Papa. Pero él propone un tercer camino: la creatividad como fidelidad, la tradición como laboratorio de futuro y la unidad como tarea compartida. La Carta Apostólica, diseñar nuevos mapas de esperanza, está compuesta por un prólogo y 9 títulos que repasan la historia de la educación católica como la historia del espíritu en acción. La tradición viva de la fe y la razón, vivida en el conjunto, nos lleva a descubrir en la historia de la Iglesia grandes educadores, estudiantes, familias involucradas en la educación. De todo eso brota la preocupación de los padres conciliares cuando decidieron escribir esa hermosa declaración conciliar Gravissimum Educationis. La carta del Papa hace un recorrido histórico sobre la actividad educativa de la Iglesia, un servicio que se ha prestado a la humanidad desde siempre. Este documento no es un manual de buenas prácticas ni un tratado teórico, es más bien una invitación a repensar desde los cimientos qué significa la educación católica en el siglo XXI y asumir la identidad de la Iglesia de ser madre y maestra de la humanidad. Por eso la carta recupera la memoria viva de una tradición que, lejos de ser un lastre o un mal recuerdo, se presenta como una brújula que sigue indicando la dirección por donde debemos seguir. A mí me encantó mucho cuando leía esa primera parte, porque el Santo Padre hace un recorrido sobre la historia de las iniciativas educativas de la Iglesia, y ahí surgen grandes santos. El Papa, por ejemplo, enfatiza al último doctor de la Iglesia, el cardenal Newman, pero también el Papa menciona las iniciativas de educación impulsadas por los jesuitas, por los salesianos, por las distintas órdenes que han hecho una labor magnífica en la historia de la Iglesia. Y eso para nosotros, como lo recuerda el Papa, es un desafío porque si ya hay una tradición sólida, nosotros tenemos que estar en sintonía con esa tradición.
desde los padres del desierto hasta el cardenal Newman, desde las primeras universidades medievales hasta las congregaciones educativas modernas, la Iglesia ha sabido generar respuestas originales a cada época. Por esa razón quiero decirles, nunca nos sintamos acomplejados cuando nos acusen a los católicos o a la Iglesia católica de ser oscurantista. Hace un tiempo atrás estaba debatiendo con un joven que está estudiando en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y él me decía que la Iglesia católica tendría que desaparecer, las iglesias solo son fuente de ignorancia. Y entonces le recordé, ¿cómo se llama tu universidad? Estoy en la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, le dije, pues te recuerdo que la Universidad de San Carlos fue fundada por el primer obispo de Guatemala, don Francisco Marroquín. Y te recuerdo que la educación superior fue iniciativa de la Iglesia Católica, ya en la época medieval. Ustedes dicen que la Iglesia Católica era oscurantista, pues te voy a decir que las primeras universidades, esas universidades famosísimas de Europa, nacieron a la sombra de las catedrales, literalmente a la sombra de las catedrales. Vayan ustedes a darse una vuelta por la ciudad colonial, la antigua Guatemala. Al lado de la catedral, ahí van a encontrar las ruinas de la que fue la Universidad de San Carlos de Borromeo y Santa Teresa, que era el nombre original de la universidad que ahora se conoce como Universidad de San Carlos de Guatemala. Realmente, la Iglesia Católica ha dado un gran aporte a la educación a lo largo de la historia. Y nosotros como católicos tenemos que reafirmar ese derecho de todos a la educación. La Iglesia siempre se ha preocupado por la educación de todos. Y la Iglesia siempre nos ha enseñado que la primera escuela de todo ser humano es la familia. La comunidad eclesial está llamada a apoyar entornos que integren la fe y la cultura, respeten la dignidad de todos y dialoguen con la sociedad. El Papa León nos advierte contra cualquier reducción de la educación a una formación funcional o a un instrumento económico. Una persona no es un perfil de competencias, no se reduce a un algoritmo predecible, sino que es un rostro, una historia, una vocación. Así lo expresa el Papa León en su carta. Y destaca además la centralidad de la persona en la educación. La educación no es sólo la transmisión de contenidos, sino aprendizaje de virtudes. Se forman ciudadanos capaces de servir y creyentes capaces de dar testimonio, hombres y mujeres más libres, que cuentan con los instrumentos suficientes para hacerle frente a los retos que presenta la historia. Muy importante también, el Papa en su carta nos recuerda el principio fundamental de la identidad y la subsidiariedad, la responsabilidad de la casa común y la contemplación de la creación, y propone la constelación educativa, ya que el mundo educativo católico, dice el Papa León XIV, es una red viva y plural. Escuela, parroquias, colegios, universidades, institutos superiores, centros de formación profesional, movimientos, plataformas digitales, iniciativas de servicio, iniciativas pastorales escolares, universitarias, culturales. Es una constelación de iniciativas que reflejan sus luces en un universo infinito. En este documento oficial, el Papa por primera vez reflexiona sobre la navegación en los nuevos espacios, como son los tecnológicos y los digitales. Dice el Papa, las tecnologías deben estar al servicio de las personas, no sustituirlas. Y recomienda además que para habitar estos espacios se necesita creatividad pastoral, reforzar la formación de los docentes, también en el ámbito digital, valorizar la didáctica activa, promover el servicio y la ciudadanía responsable, evitar cualquier tecnofobia. El Papa también retoma la estrella polar del pacto educativo, la cual es una herencia profética del Papa Francisco y que consiste en una invitación a crear alianzas y redes para educar en la fraternidad universal. Sus 7 caminos siguen siendo nuestra base.
poner a la persona en el centro, escuchar a los niños y a los jóvenes, promover la dignidad y la plena participación de las mujeres, reconocer a la familia como primera educadora, abrirse a la acogida y a la inclusión, renovar la economía y la política al servicio del hombre, cuidar de la casa común. Estas estrellas han inspirado a escuelas, universidades y comunidades educativas de todo el mundo, generando procesos concretos de humanización, escribe el Papa. Y finalmente, en su exhortación, el Papa nos invita a todos a trazar nuevos mapas de esperanza. La educación católica puede ser un faro, no un refugio nostálgico, sino un laboratorio de discernimiento, innovación pedagógica y testimonio profético. Diseñar nuevos mapas de esperanza. Esta es la urgencia del mandato. Dice el Papa, pido a las comunidades educativas, desarmen las palabras, levanten la mirada, custodien el corazón. Desarmen las palabras, porque la educación no avanza con la polémica, sino con la mansedumbre que escucha. Y concluye el Santo Padre a los pastores, a los consagrados, a los laicos y a los responsables de las instituciones y a los profesores y a los estudiantes, sean servidores del mundo educativo, coreógrafos de la esperanza, investigadores incansables de la sabiduría, artífices creíbles de expresiones de belleza. Realmente, esta exhortación del Santo Padre nos ayuda a todos a retomar esta dimensión tan importante de la vida de la Iglesia, la educación. La Iglesia ha ido marcando la historia de nuestro país gracias a sus iniciativas educativas en todo el país a lo largo de toda la historia. No desoigamos las palabras del Papa. Démosle a la educación la debida importancia. Sobre todo, procuremos nosotros como ciudadanos, como miembros activos de nuestras comunidades católicas, propiciar esos ambientes donde la educación sea de verdad una escuela de humanidad y que no se trate a los alumnos, a los jóvenes, a los niños como depositarios de contenidos. Definitivamente eso no es educación. La educación es la que nos enseña a vivir, a responder a los retos que el mundo de hoy nos está presentando. Ya se nos terminó el tiempo, que tengan un día lleno de bendiciones. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.